Vamos a estudiar hoy Josué capítulo 21 y ¿puede llevarse este para atrás, por favor? Es que se me riega. Y bueno, seguimos en la serie llamada Incontenible. Ya casi llegamos al final de esta serie. Esta serie está basada toda en el libro de Josué. Ya vamos por el capítulo 21, son 24 capítulos. Entonces ya casi finalizamos. Y vamos a estudiar los últimos 3 capítulos que nos quedan en los próximos fines de semana. Y después vamos a tener una serie muy interesante para que no se la pierdan. Después de estos próximos 3 fines de semana, vamos a tener el estudio de un salmo, que siempre hacemos eso. Siempre estudiamos un salmo cuando terminamos una serie, lo estudiamos profundamente y después de estudiar ese salmo vamos a hablar en la próxima serie, que va a estar más o menos mediados de junio hasta finales de julio, tal vez se atrase un poquito más o se extienda un poquito más, y esta serie va a ser de los últimos tiempos. Así que siempre en todo lado hay series de los últimos tiempos. Nosotros hace mucho tiempo no hacemos una serie de últimos tiempos. Entonces vamos a tener una serie de los últimos tiempos. ¿Qué son los últimos tiempos? ¿De qué se tratan los últimos tiempos? Y me están diciendo que suba más, pero ya no puedo subir más. Ok, entonces vamos a tener esta serie de los últimos tiempos. Para que no se la pierdan, para que inviten, siempre hay muchas preguntas alrededor de esto, qué son, cuándo empiezan, cuándo viene Cristo por segunda vez, el anticristo, todas estas cosas las vamos a hablar. Entonces va a estar muy chivo, muy bueno, y sobre todo esperemos que Dios sea glorificado con lo que estudiamos en estos días. ¿Ok? Un anuncio importante es que creo que tenemos problemas con los baños hoy por acá. No hay agua en los inodoros, entonces cualquier cosita, si ustedes necesitan ir al baño, podemos llenar de agua porque en los tubos hay agua. Entonces nada más tal vez hablarle a los anfitriones, que hoy son Tavo y Maga, y pedir ahí como, hey, voy a ir al baño, me ayudan para que haya agua. Yo sé que tal vez da pena, pero es mejor eso a que después uno no pueda jalar la cadena, ¿verdad? Yo creo que pega menos congoja decir que necesito agua a después decir, oh rayos, ya no puedo jalar la cadena, ¿verdad? Entonces, ahí para que tengamos ese cuidado. Y otro anuncio importante es que atrás tenemos, si no me equivoco, unos pancitos que cualquiera se puede servir. Son gratuitos, ¿verdad? Entonces ahí hay pancito, usted quiere ir, coger un pancito, traérselo a su silla y comerse alguito, siéntase como en su casa, siéntase como en su casa. No tiene que esperar hasta que termine la prédica, si quiere se lo puede traer, pero nada más ahí, no vayan todos para que no nos distraigamos, sino ahí nos los vamos trayendo de a poquito si alguien quiere. Y creo que son los pequeñitos anuncios que tengo antes de comenzar. Vamos a hablar de Josué capítulo 21 y hoy me voy a centrar en la gracia de Dios, la gracia incontenible, maravillosa de Dios. El otro día estaba viendo con Aurora una película y estábamos viendo El Príncipe de Egipto. No sé si lo cambio. Gracias a usted. Hola. Estábamos viendo El Príncipe de Egipto. El Príncipe de Egipto es una de mis películas favoritas. Si no la han visto, El Príncipe de Egipto, no sé si me escucho. Hola. Creo que no. El Príncipe de Egipto es la película, una película adaptada al texto bíblico de Moisés, de Éxodo de Moisés. La película se trata de Moisés, ¿verdad? Básicamente es la liberación del pueblo de Israel de las manos de Egipto. Entonces, es una película infantil, animada, muy bonita, y es de mis favoritas. Yo me acuerdo desde carajillo verla bastante, y la estaba viendo con Aurora el otro día, y obviamente tiene sus partes que no son totalmente apegadas a la escritura, porque obviamente es una película, no es la Biblia, ¿verdad? Es una película, pero lo hace a uno recordar este texto bíblico tan maravilloso que también estamos aquí de alguna forma estudiando nosotros en Josué. Es el fruto de eso, y es cómo empieza la historia de Moisés, ¿verdad? La historia de Moisés comienza con que Moisés es parte de este imperio egipcio. Moisés es parte de la corona, es un hijo adoptado, ¿verdad? Recogido y adoptado por el faraón y su esposa, y es criado como un egipcio más. Es criado como un egipcio más, su mamá tiene esta maravillosa idea para salvar su vida, y entonces Moisés es criado como un egipcio más hasta que Moisés comete una gran falla, y es que asesina
asesina a un oficial egipcio y al asesinarlo huye de Egipto y se esconde lejos, lejos, lejos de Egipto por muchísimos años, huyendo de todas las consecuencias que podía enfrentar por haber asesinado a un oficial egipcio. Entonces, es muy interesante porque así empieza la historia de alguien que iba a librar al pueblo de Dios. La historia de Moisés no comienza con un currículum lleno de atestados positivos para guiar al pueblo, sino comienza, viéndolo de la forma más fría de todas, comienza con un asesino. Así empieza la historia de Moisés. Y lo que hoy estamos viendo en Josué capítulo 21, el fruto o la recompensa recibida, prometida por Dios y que hoy es recibida ya para el pueblo de Israel, comienza con un asesino. Pero comienza con un asesino que ha sido transformado por la gracia de Dios. Y ese es el punto de hoy. Yo quiero hablarles hoy de que la gracia de Dios es tan poderosa que puede tomar las consecuencias de nuestro peor pasado, redimirlas a través de un corazón transformado y convertirlas en nuestra mayor bendición. Y de eso se trata este mensaje. Entonces quiero que tengamos este concepto claro todo el tiempo. La gracia de Dios puede transformar una maldición en bendición. La gracia de Dios puede transformar una maldición en bendición. Para Moisés, su peor maldición se convirtió en la mayor bendición en las manos de Dios. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Dice Josué capítulo 21. Entonces, los jefes de las casas de los levitas se acercaron al sacerdote Eleazar, a Josué, hijo de Nun, y a los jefes de las casas de las tribus de los israelitas. Y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, y les dijeron: el Señor ordenó, por medio de Moisés, que se nos dieran ciudades donde habitar, con sus tierras de pasto para nuestro ganado. Entonces los israelitas dieron de su heredad a los levitas estas ciudades con sus tierras de pasto, de acuerdo al mandato del Señor. Y la suerte cayó en las familias de los coatitas, y a los hijos del sacerdote Aarón, que eran de los levitas, les tocaron en suerte 13 ciudades de la tribu de Judá, de la tribu de Simeón y de la tribu de Benjamín. Al resto de los hijos de Coat les tocaron en suerte 10 ciudades de las familias de la tribu de Efraín, en la tribu de Dan y de la media tribu de Manasés. A los hijos de Gersón les tocaron en suerte 13 ciudades de las familias de la tribu de Isaacar, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí y de la media tribu de Manasés en Basán. A los hijos de Merari les tocaron, según sus familias, 12 ciudades de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la tribu de Zabulón. Los israelitas dieron por suerte a los levitas estas ciudades con sus tierras de pasto, como el Señor había ordenado por medio de Moisés. Les dieron estas ciudades que aquí se mencionan por nombre, de la tribu de los hijos de Judá y de la tribu de los hijos de Simeón. Fueron para los hijos de Aarón una de las familias de los coatitas, de los hijos de Leví, porque la suerte fue de ellos primero. Les dieron Kiriat Arba, siendo Arba el padre de Anac, es decir, Hebrón, en la región montañosa de Judá, con las tierras de pasto alrededor, pero los campos de la ciudad y sus aldeas se los dieron a Caleb, hijo de Jefone, como propiedad suya. Y a los hijos del sacerdote Aarón les dieron Hebrón, la ciudad de refugio para el que haya matado a alguien, con sus tierras de pasto, Libna con sus tierras de pasto, Jatir con sus tierras de pasto, Estemoa con sus tierras de pasto, Olón con sus tierras de pasto, Debir con sus tierras de pasto, Aín con sus tierras de pasto, Junta con sus tierras de pasto y Bet-Semes con sus tierras de pasto. 9 ciudades de estas dos tribus. De la tribu de Benjamín, Gabaón con sus tierras de pasto, Geba con sus tierras de pasto, Anatot con sus tierras de pasto y Almón con sus tierras de pasto. 4 ciudades. Todas las ciudades de los sacerdotes, hijos de Aarón, eran 13 ciudades con sus tierras de pasto. Las ciudades de la tribu de Efraín fueron dadas por suerte a las familias de los hijos de Coat, los levitas, el resto de los hijos de Coat, y les dieron Siquem,
la ciudad de refugio para el que haya matado a alguien con sus tierras de pasto, en la región montañosa de Efraín y Geser con sus tierras de pasto, Kibsaim con sus tierras de pasto, Bet Orón con sus tierras de pasto, 4 ciudades. De la tribu de Dan, el Teque con sus tierras de pasto, Gibetón con sus tierras de pasto, Ajalón con sus tierras de pasto y Gat Rimón con sus tierras de pasto. 4 ciudades. De la media tribu de Manasés les dieron por suerte Taanac con sus tierras de pasto y Gat Rimón con sus tierras de pasto, 2 ciudades. Todas las ciudades con sus tierras de pasto para las familias del resto de los hijos de Coat fueron 10. Para los hijos de Gersón, una de las familias de los levitas de la media tribu de Manasés les dieron Golán en Basán, la ciudad de refugio para el que haya matado a alguien con sus tierras de pasto, y Bestera con sus tierras de pasto, 2 ciudades. De la tribu de Isaacar les dieron Quisión con sus tierras de pasto, Daberat con sus tierras de pasto, Jarmut con sus tierras de pasto y Enganim con sus tierras de pasto, 4 ciudades. De la tribu de Aser les dieron Miseal con sus tierras de pasto, Abdón con sus tierras de pasto, Elcat con sus tierras de pasto y Rehob con sus tierras de pasto, 4 ciudades. De la tribu de Neftalí les dieron Sedes en Galilea, la ciudad de refugio para el que haya matado a alguien con sus tierras de pasto, Amot-Dor con sus tierras de pasto y Cartán con sus tierras de pasto, 3 ciudades. Todas las ciudades de los gersonitas conforme a sus familias eran de pasto. A las familias de los hijos de Merari, el resto de los levitas, les dieron de la tribu de Zabulón Jocneam con sus tierras de pasto, Carta con sus tierras de pasto, Dibna con sus tierras de pasto y Naalal con sus tierras de pasto, 4 ciudades. De la tribu de Rubén les dieron Beser con sus tierras de pasto, Jaasa con sus tierras de pasto, Cademot con sus tierras de pasto y Mefaat con sus tierras de pasto, 4 ciudades. De la tribu de Gad les dieron Ramot en Galat, la ciudad de refugio para el que haya matado a alguien con sus tierras de pasto, Maanaim con sus tierras de pasto, Esbón con sus tierras de pasto y Jaser con sus tierras de pasto, 4 ciudades en total. Todas estas fueron las ciudades de los hijos de Merari conforme a sus familias, el resto de las familias de los levitas, y su suerte fue 12 ciudades. Todas las ciudades de los levitas en medio de la posesión de los israelitas fueron 48 ciudades con sus tierras de pasto. Cada una de estas ciudades tenía sus tierras de pasto alrededor. Así fue con todas estas ciudades. De esa manera, el Señor dio a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y el Señor les dio reposo en derredor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Ninguno de sus enemigos pudo hacerles frente. El Señor entregó a todos sus enemigos en sus manos. No faltó ni una palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todas se cumplieron. Este es el texto que vamos a estudiar hoy. Y quiero leerlo así, aunque uno podría decir, bueno, voy a saltarme toda esta parte. No lo hemos hecho en ni un solo texto porque queremos respetar toda la escritura, porque confiamos en que toda la escritura es inspirada por Dios, aún este montón de nombres, de los cuales mi profesora de español estaría muy orgullosa. Entonces, porque ella decía que a mí no me gustaba leer, y no me gustaba en el colegio, pero siempre nos hacía quiz, había que leer corrido, y si había una equivocación, le tocaba a otro. Y así íbamos en círculo, ¿verdad? Entonces yo a veces me saltaba algo porque decía, esto ya lo leí, qué pereza, y me decía, no, entonces lee otro. Y así íbamos, y aquí yo he dicho, ¿cómo he tenido que practicar lo que enseñaba mi maestra? Y me pasó también que yo dije, voy a contar estas ciudades. Y empecé a contarlas y después vi que había un pasaje donde decía que eran 48, ¿verdad? Y yo, ay, rayos, conté todo este rato. Y yo contaba y contaba y contaba y perdía la cuenta a veces y al final decía, mira, eran 48 y decía el versículo. Me pasó eso esta semana. Es un texto interesante y yo quiero aclarar algo acá, que lo hemos dicho constantemente. Esto es un registro de propiedad. Si usted alguna vez ha ido donde un abogado para que le dé un registro de un carro, un registro de una propiedad, hasta el registro de su matrimonio, los abogados le leen a usted todo, aunque usted dice, qué pereza que me lo lea. Pero le leen a usted todo, cada letra, cada punto es un detalle, todo tiene que leerse antes de que usted firme y todo tiene que leerse bien porque después la gente se anda peleando por puntos y comas. Esta es la razón de este texto. Esto es como si un notario estuviera escribiendo qué le toca a cada quien. Entonces, por eso tiene que ser claro que Esbón es sus tierras y su pasto. Porque si alguien decía, no, el pasto no viene para Esbón, le toca a otro, tiene derechos y ahí no lo dice. Pero si aquí dice Esbón con sus tierras de pasto, quiere decir que las tierras de pasto están incluidas y que nadie puede
chistar por esa tierra. Entonces, por eso es demasiado importante, porque alguien podría decir, bueno, son todas estas tierras más sus tierras de pasto, ya, dejémoslo así. No, porque después salta ahí algún vivillo que dice, ojo, por aquí yo veo un hueco en la ley, me voy a aprovechar de esto y me voy a dejar esta tierra además. De hecho, vimos, creo que hace 2 semanas cuando me tocó predicar, que a la tribu de Dan le otorgan una tierra y hay un pedazo de tierra que no se lo otorgan a nadie y los de Dan fueron y lo conquistaron y se lo dejaron. Y fueron y lo conquistaron ellos por su propia voluntad, por su propia idea, fueron y lo conquistaron, ¿verdad? Y era un territorio que no era ni siquiera de los entregados a todos. Ellos siguieron con la conquista y conquistaron de más. Entonces, esas cosas podían pasar si los límites no estaban bien marcados, que se empezaran a meter tribus donde no les correspondían, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a estudiar la repartición, o esto que vimos acá, la repartición de las ciudades para los levitas, para todas las personas que pertenecen a la tribu de Leví. Hace 15 días yo prediqué y expliqué, si usted se perdió ese mensaje, puede encontrarlo en Spotify o en YouTube, pero viene la explicación de todas las tribus. ¿Cuáles son todas las tribus? ¿De dónde vienen todas las tribus? Todo esto, ¿verdad? Entonces Leví era uno de los hijos de Jacob, de donde desciende una tribu, y esta tribu de Leví en este momento está recibiendo la heredad. Pero, no sé si ustedes notaron, el texto dice que están recibiendo ciudades, no están recibiendo territorios. ¿Qué significa esto? Vamos a ver, digamos que los territorios son provincias y las ciudades son cantones. A las demás tribus les han tocado provincias. A los levitas solo le están dando algunos cantones en todo el territorio. ¿Por qué está pasando esto con los levitas? Les voy a contar la historia. En Génesis capítulo 34 nos encontramos una historia muy triste. Y es la historia de una hija de Jacob. Jacob tiene sus 13 hijos y además tiene a Dina, una hija, la única hija que tiene. En el capítulo 34 nos damos cuenta de que la hija de Dina, a la hija de Dina la violan. Sufre una violación por un hombre llamado Siquem. Ellos están en otra tierra, no es la tierra, no tienen tierra aún y están buscando, salen de la tierra que le había dado su suegro, salen de esa tierra en búsqueda de tierra con todo su ganado, con toda su familia, y cuando llegan a una tierra hay un hombre que, dice el texto, se enamoró de Dina, pero violó a Dina. Entonces, la única hija de Jacob sufre una violación y los hermanos de Dina se enojaron demasiado. Todos se enojaron demasiado. Estaban muy enojados, Jacob estaba muy triste, muy dolido, y este Siquem junto con su papá fueron a confesar su pecado a Jacob. Fueron a confesar su pecado a Jacob y dijeron, yo me enamoré de su hija, pero violé a su hija y yo sé que eso estuvo mal y quiero compensarlo. ¿Qué tengo que hacer para compensarlo? He hecho mal y además yo quiero casarme con su hija Dina. Entonces, Jacob y los hermanos hablan, toman un acuerdo y hablan con ellos, les piden un montón de tierras, les piden un montón de ganado, les piden que además se circunciden para que puedan ser parte de la familia, porque tienen que circuncidarse, si no, no son parte del pueblo, ¿verdad? Entonces hacen todo un acuerdo para admitirlos en la familia, para perdonar su falla, para recibirlos y para que se puedan casar con Dina. Entonces Jacob perdona a los infractores y los hermanos perdonan a los infractores, menos Simeón y Leví. Dice el texto, sucedió que al tercer día, cuando Siquem y su papá estaban con más dolor de la circuncisión, 2 hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y entraron en la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón.
Mataron también a Hamor y a su hijo Siquem a filo de espada, y tomaron a Dina de la casa de Siquem y salieron. Después vinieron los hijos de Jacob, pasaron sobre los muertos y saquearon la ciudad, porque ellos habían deshonrado a su hermano. Y se llevaron sus ovejas, sus vacas, sus asnos y lo que había en la ciudad y lo que había en el campo. También se llevaron cautivos a todos sus pequeños y a sus mujeres, y saquearon todos sus bienes y todo lo que había en las casas. Entonces Jacob dijo a Simeón y a Leví: ustedes me han traído dificultades, haciéndome odioso entre los habitantes del país, entre los cananeos y los fereceos. Como mis hombres son pocos, ellos se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Es como de película. Leví y Simeón traicionaron el acuerdo que había hecho el papá y se metieron a la ciudad de Siquem y Hamor y mataron a todo el mundo. Mataron a todo el mundo, se vengaron de lo que habían hecho a su hermana, despedazaron todo, no solamente con ellos, sino con toda la ciudad. Entonces a Jacob esto no le gustó y Jacob se los dice: ustedes me han traído muchas dificultades, ahora sí me metieron en problemas, es lo que está diciendo Jacob. Y cuando Jacob los bendice a todos sus hijos, en Génesis 49, Jacob está por morir, llama a todos sus hijos para bendecir a cada uno de ellos. Escuchen lo que le dice a Simeón y a Leví. Les dice: Simeón y Leví son hermanos. Aquí le está diciendo son hechos cortados con la misma tijera. Sus armas, instrumentos de violencia. En su consejo, o sea, en su forma de pensar, no entre mi alma. A su asamblea no se una mi gloria. Porque en su ira mataron hombres, en su terquedad mutilaron bueyes. Maldita su ira porque es feroz y su furor porque es cruel. Los dividiré en Jacob y los dispersaré en Israel. En el momento en que Jacob está bendiciendo a todos sus hijos, bendice a todos menos a Simeón y a Leví. Y aunque en el momento en que ellos mataron a todos estos hombres, Jacob solamente dijo: ustedes me traen muchos problemas, no hizo nada más que eso, a la hora de la bendición les tenía guardado esta maldición. Entonces, con este contexto, esta es la razón por la que Leví no tiene territorios. Es una maldición que Leví no tenga territorios. Es una maldición que los de la tribu de Leví solo tengan ciudades dentro de los territorios y que no tengan dominios grandes como todos sus hermanos o todas las tribus de sus hermanos. Estas son las consecuencias de la decisión que tomaron ellos. De hecho, con Simeón sí tiene un territorio, pero el territorio de Simeón, si ustedes ven el mapa, es el más pequeño de todos y además está dentro del territorio de Judá. Y fue porque los hermanos de Judá le ofrecieron o fueron buenos en darle un pedacito de territorio. Pero son los que tienen el territorio más pequeño y están también dispersados. Hay unos en una parte de abajo y otras en otra parte de arriba de Judá. Entonces se cumple esta maldición que había establecido Jacob por la violencia de ellos dos. Y entonces tenemos aquí hoy esto: a ellos esparcidos y no en un territorio grande. Pero a pesar de estar dispersos, a pesar de estar divididos, a pesar de todo esto, hay un punto de quiebre que transforma el futuro de los levitas. Y en esto quiero que nos enfoquemos más. Entonces vayamos viéndolo así. La historia de los levitas iba todo bien. Un hijo más de Jacob. Asesinan a todo el mundo. Se muere Jacob, los maldicen y su heredad o su esperanza de heredad es estar separados sin un territorio tal cual como los demás hermanos o las tribus de la descendencia de los demás hermanos sí iban a tener. Pero nos encontramos en Éxodo, un momento donde la historia de los levitas cambia y de maldición se convierte a bendición. Y este es en Éxodo 32, versículo 25 al 29. Este momento es posterior a la liberación del pueblo. El pueblo había sido liberado, ¿ok? Ya el pueblo había cruzado el mar. Ya el pueblo era libre de Egipto. Y dice el versículo 25:
o más bien voy a dar un poquito de contexto antes del versículo 25. El pueblo, en este momento, Moisés subió al monte Sinaí, recibió la ley de Dios y al bajar estaban en un desenfreno total. Se volvieron locos, hicieron un dios de joyas, un becerro, y empezaron a adorar al becerro y además celebraron con desenfreno. Se volvieron locos. Estaban totalmente locos, celebraron porque empezaron a adorar a este rey, Aarón, que a mí yo digo es el colmo. Aarón, el hermano de Moisés, es el que construye el becerro y los pone a adorar. Les permite que adoren mientras Moisés está con Dios hablando y con Josué en la presencia de Dios, están juntos escribiendo la ley. Mientras eso pasa, el pueblo se vuelve loco, hace una fiesta terrible, deshonrando al Señor, y cuando baja Moisés, dice, viendo Moisés al pueblo desenfrenado, porque Aarón les había permitido el desenfreno para hacer burla de sus enemigos, se paró Moisés a la puerta del campamento y dijo, el que esté por el Señor, venga a mí. Y se juntaron todos los hijos de Leví. Todos los hijos de Leví fueron los únicos que se levantaron. Y este es el momento donde la historia de los hijos de Leví cambia. En el momento en donde todas las tribus están en desenfreno, la tribu de Leví se levantó para seguir al Señor. Y Moisés les dijo, así dice el Señor Dios de Israel, póngase cada uno la espada sobre su muslo y pasen y repasen por el campamento de puerta en puerta y maten cada uno a su hermano, a su amigo y a su vecino. Los hijos de Leví hicieron conforme a la palabra de Moisés y cayeron aquel día unos 3,000 hombres del pueblo. Entonces Moisés les dijo, conságrense hoy al Señor, pues cada uno ha estado en contra de su hijo y en contra de su hermano, para que hoy Él les dé una bendición. El pueblo de Leví fue el único que se levantó para romper con el desenfreno en el que había caído todas las demás tribus. Esta decisión de arrepentimiento, esta decisión de volverse al Señor, esta decisión de actuar en obediencia sin importar las consecuencias, porque era matar familiares, que es lo que les estaba pidiendo el Señor, lo hicieron y eso es lo que les permite que la gracia de Dios se manifieste ahora en sus vidas. Y entonces a partir de ahí, el pueblo de Leví tiene un nuevo propósito. Y estos son los 4 puntos que quiero tocar hoy de la gracia. El primero es, la gracia de Dios rediseña el propósito de las vidas. La gracia de Dios rediseña el propósito de las vidas. Dice el texto en Josué 21:3, volvemos al texto central de hoy. Entonces los israelitas dieron de su heredad a los levitas estas ciudades con sus tierras de pasto, de acuerdo al mandato del Señor. Números capítulo 3, versículos 5 al 10. Entonces el Señor habló a Moisés, haz que se acerque la tribu de Leví y ponlos delante del sacerdote Aarón para que le sirvan. Ellos se encargarán de las obligaciones de él y de toda la congregación delante de la tienda de reunión para cumplir con el servicio del tabernáculo. También guardarán todos los utensilios de la tienda de reunión junto con las obligaciones de los israelitas para cumplir con el servicio del tabernáculo. Darás pues los levitas a Aarón y a sus hijos, les son dedicados por completo de entre los israelitas, y designarás a Aarón y a sus hijos para que se encarguen de su sacerdocio, pero el extraño que se acerque será muerto. Este es el nuevo futuro de los levitas. Empecé diciéndoles, la maldición de Moisés se convirtió en su mayor bendición. Ahora la maldición de los levitas se convierte también en su mayor bendición. ¿Por qué? Porque a pesar de que vemos que las consecuencias del pecado de Leví permanecieron, ellos siguieron siendo esparcidos, a ellos esa condición no les cambió. ¿Pero qué les cambió? Ahora el propósito y el motivo. ¿Por qué? Porque ahora ellos, al ser transformados por Dios y tener un propósito de Dios, un plan de Dios de ser los responsables del templo, los sacerdotes de Dios, los levitas se convirtieron en los representantes de Dios para todo el pueblo. O sea, pasaron de ser
los que eran malditos y que no iban a tener tierra, a ser los representantes de Dios delante del pueblo, por la gracia de Dios. Y no solo eso, sino que ahora están con ciudades que tienen un propósito específico y sus vidas tienen ahora un propósito específico. Y aquí yo quiero decirle esto a usted. A veces nosotros, nuestro pasado, nuestro temperamento, nuestros errores, nos dicen claramente que estamos descalificados para la obra del Señor. O nos dicen que estamos bajo maldición. Es que yo no puedo servir al Señor por lo que he hecho. Yo estoy maldito porque me lo dijeron, porque yo maté a alguien, porque yo robé, porque yo fallé en mi matrimonio, porque le hice daño a mis hijos, porque todas las cosas que pude haber hecho. Pero cuando uno le entrega el corazón a Cristo, Él no necesariamente va a borrar las consecuencias de nuestros pecados, ni las cicatrices que nuestros pecados generen, pero sí las va a redimir y las puede usar como una plataforma para el ministerio que el Señor tenga para nosotros. El Señor muchas veces utiliza nuestra historia para que sea nuestra plataforma para presentarlo. El Señor utiliza lo que para nosotros fue una maldición, lo convierte en el ministerio que Dios quiere utilizar para llegar a otros. Y a veces lo que iba a ser nuestra ruina se convierte en lo que Dios quiere hacer, en el plan de Dios y en el propósito maravilloso de Dios. No por nuestra capacidad, sino por la maravillosa capacidad que tiene Dios de reparar las cosas y de usar todo en favor de su gloria. La gracia de Dios cambia el propósito de la vida del ser humano. La gracia de Dios nos cambia el propósito. Y así con las cicatrices que nosotros tenemos, así con las heridas que nosotros tenemos, así con los rollos que nosotros tenemos, así con el caos que nosotros hemos tenido, en las manos de Dios el propósito es maravilloso. En las manos de Dios el propósito es transformador. Yo creo que todo cristiano o la mayoría de cristianos admiramos mucho a Pablo, pero Pablo asesinaba a cristianos antes de ser el Pablo que admiramos. Y si a mí me dijeran hoy un asesino que está en la calle va a ser el que va a escribir 13 cartas para las iglesias, yo le digo, no lo creo. Pero la gracia de Dios convierte las maldiciones en bendiciones. El segundo elemento que veo de la gracia de Dios es que la gracia de Dios no tiene todo bajo su control. La gracia de Dios los dispersa, claro, las consecuencias no se evitaron, pero la gracia de Dios convierte esto de estar divididos en estrategia, en un plan que cumple sus propósitos. Dice el texto en el versículo 41, todas las ciudades de los levitas en medio de la posesión de los israelitas fueron 48 ciudades con sus tierras de pasto. O sea, los levitas tienen 48 ciudades dentro de las 12 tribus. ¿Ok? Tienen 48 ciudades dentro de las 12 tribus. ¿Qué significa esto? Que lo que pareciera un castigo, lo que parecía una maldición de estar dispersos, ahora tiene un propósito porque ellos se han convertido en bendición para toda la nación. Los representantes de Dios no están aislados allá en un territorio. Los representantes de Dios están colocados en todos los territorios para que todo el mundo tenga acceso. Imagínense que es que aquí en Costa Rica solo tengamos una iglesia en donde congregarnos todos los cristianos de Costa Rica y esta iglesia esté allá en el Valle de la Estrella en Limón. ¿Cómo hacemos para llegar allá? ¿Cómo llegamos todos allá? ¿Cómo nos congregamos? ¿Cómo adoramos al Señor? ¿Cómo hacemos para recibir palabra? Allá en el Valle de la Estrella se reúnen cada sábado a las 5:30. A ver cómo hace. No hay más opciones. Esto hubiera sido la realidad del pueblo. Pero ahora tenemos 3 ciudades
grandísimas en cada uno de los territorios, cercana a toda la población, cercana a toda la población. Y no solo eso, los levitas están encargados de las ciudades de refugio. La semana pasada estudiamos las ciudades de refugio. Las ciudades de refugio son estas ciudades donde los que habían asesinado a alguien, habían matado a alguien por accidente o incluso no por accidente, podían correr, resguardarse ahí hasta que tuvieran un juicio y se decidiera si fue accidental o si fue intencional. Este juicio lo dirigen los levitas y por eso los levitas están en las ciudades de refugio recibiendo a todas estas personas y dirigiendo estos juicios, estas asambleas, ¿verdad? Entonces vemos aquí cómo la maldición de estar dispersos, algo que seguramente cuando Leví escuchó a su papá decir, dijo, qué madre, yo no voy a tener territorio. Hoy en las manos de Dios es hermoso decir, tenemos una casa de Dios en cada territorio, tenemos una iglesia en cada territorio. Si a mí me dijeran, lo voy a maldecir con tener un BCP en todos los cantones de Costa Rica, yo digo, qué hermosa maldición, Señor. Pero cuando la recibe, uno lo ve como maldición. Hasta que en las manos de Dios eso se convierte en algo maravilloso que solo Dios puede hacer. Que solo Dios puede hacer. Dios transformó sus corazones. Dios transformó su dispersión. Ya no son exiliados como criminales. Ahora más bien es un movimiento estratégico de Dios. Lo que parecía un error o un problema, ahora es un movimiento estratégico de Dios. Y esto es muy importante. Y es muy importante ver aquí la mano de Dios de que el diseño que tiene Dios, y cuando nosotros vemos Israel, a veces nos equivocamos en el enfoque, pero hay cosas que debemos valorar en esto que sí nos tienen que reenfocar. Y es que el diseño de Dios es que ninguna tribu, por más lejana que estuviera, careciera de acceso a la enseñanza de la palabra, careciera de acceso a la adoración y careciera de acceso a la guía espiritual. Y eso el día de hoy es igual. La iglesia del Nuevo Testamento es así. Es una iglesia enviada. No es una iglesia que está llamada a ser una burbuja cristiana aislada del mundo, sino más bien es una iglesia que ha sido transformada, que tiene un montón de rollos, que puede sentirse que cada uno de sus miembros tiene un montón de maldiciones que carga, pero la gracia de Dios las transforma diariamente en bendiciones para hacer sal y luz del territorio en el que Dios la ha puesto. Y que hoy la dispersión que tienen los cristianos en trabajos seculares, en universidades, en familias que no conocen a Dios, en trabajos donde no se conoce a Dios, en países donde no se conoce a Dios, en cantones donde todo el mundo hace loco. Si estamos ahí es para que seamos la presencia viva de Jesucristo en medio de esos lugares. En medio de esos lugares. Llevando la palabra de Dios a cada rincón. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, de toda tribu. Dios se mueve estratégicamente y la gracia de Dios se despliega así, estratégicamente para que llegue a cada rincón. La iglesia en Hechos no se movió hasta que empezó a sufrir persecución y sufrió la dispersión. Cuando sufrió la dispersión y salieron de Jerusalén como locos, porque los iban a matar en Jerusalén, el evangelio empezó a correr por todo el continente. Lo que parece una maldición en manos de la gracia de Dios se convierte en una bendición. El tercer punto que veo es que la gracia de Dios genera una comunidad generosa. La gracia de Dios genera una comunidad generosa. Dice ese mismo pasaje, el versículo 3, entonces los israelitas dieron de su heredad a los levitas estas ciudades con sus tierras de pasto, de acuerdo al mandato del Señor. Y ahí empezaron a repartir de todas las tribus, ellos empezaron a dar a los levitas. Los israelitas dieron de su propia heredad ciudades. Y aquí me gusta mucho ver esto porque Dios quiso que las tribus se dieran parte de lo que tanto se les había dado, de lo que tanto les había costado conquistar, para que el ministerio espiritual creciera. Dios quiso que esto fuera así.
y el pueblo tenía que ser generoso. ¿Por qué digo que el pueblo tenía que ser generoso? Porque Dios dijo que a los levitas les tocaban ciudades, pero Dios no dijo cuáles ciudades tenía que repartir cada uno. Eso lo decidieron ellos. Y con gusto cada uno de ellos dijo, bueno, listo, les vamos a dar al que le tocó Kiriat Arba, listo, vamos a dar Kiriat Arba, vamos a dar la ciudad de refugio, es para ellos. Con gusto lo dieron. Y estas tribus a las que en algún momento le tuvieron miedo, o a esta tribu de Leví, a la que en algún momento le tuvieron miedo por su violencia, ahora son ellos mismos los que los respetan y quieren tanto que voluntariamente están dando partes de su tierra para que ellos tengan el lugar para servir al Señor. Y me gusta eso porque veo que cada tribu demostró ese amor a Dios y esa obediencia a Dios para, aunque ya tenían su nueva tierra, seguir sosteniendo y seguir cuidando a los levitas, que al final de cuentas eran los que cuidaban la vida espiritual del pueblo. Y este es un modelo muy bonito, ¿verdad? Dios nos ha enseñado esto en toda su palabra, que la vida en fe, la vida en Cristo, no es para que vivamos solamente independientemente y aislados. Es para que seamos interdependientes como hermanos en Cristo. Él nos llama a invertir nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestro territorio para sostener la obra del ministerio. Y este es un tema importante que a veces dejamos de enseñar. Tenemos que renunciar a un poco de nuestra gran herencia terrenal, ni siquiera de la celestial. Renunciemos un poco de nuestra gran herencia terrenal para seguir asegurando la salud espiritual de la comunidad. Porque es importante la salud espiritual de una comunidad. Y a veces nosotros pensamos más en lo que tenemos y en lo que no tenemos que en la salud espiritual de una comunidad. La iglesia la sostenemos todos y la obra de Dios, Dios quiso que la sostuviéramos todos. Todos sostenemos la obra del Señor. Los recursos los provee el Señor, pero es el hombre el que pone, el que dice sí, obedezco. Y somos responsables de sostener la obra del Señor. Y esto es una responsabilidad, pero también es un privilegio. Es un privilegio. Y aquí yo me pregunto, ¿cómo estoy invirtiendo mi herencia terrenal para la salud espiritual de una comunidad? ¿Cómo estoy dando para decir, yo estoy colaborando en la salud espiritual de una comunidad? Yo estoy invirtiendo para que un hermano mío reciba una consejería. Yo estoy invirtiendo para que un niño de esta iglesia reciba una Biblia. Yo estoy invirtiendo para que una maestra de esta iglesia o un pastor de esta iglesia o un consejero de esta iglesia pueda subirse en un Uber para ir a atender a otra persona. Yo estoy invirtiendo para que se pueda pagar este lugar, para reunirse aquí personas todos los sábados y que lleguen personas que tal vez no conocen a Cristo. Yo estoy invirtiendo para que hayan personas que sean de bendición para las personas de las calles. Yo estoy invirtiendo en el sanguchito que se lleva en Soy Calle. Yo estoy invirtiendo en la gasolina que hay que pagar para ir a Nagbe a recorrer 800 kilómetros en 2 días. Yo estoy invirtiendo en la hermana que está en Indonesia. De eso se trata esto. La iglesia no la sostiene, no la podemos sostener 2, 3 personas. Y estos entendieron eso. A los levitas los sostuvieron sus hermanos. Los levitas nunca trabajaron. Los levitas no trabajaban, se dedicaban al Señor y a pastorear ovejas para que los mismos israelitas los pidieran de sacrificio. Por eso es que cada ciudad tiene pasto. Porque ellos tenían que cuidar el ganadito, tenían que cuidar las ovejitas, tenían que cuidar todo lo que si llegaba un hermano a decir, he pecado, necesito hacer un sacrificio para que mis pecados sean perdonados, toma, aquí están las ovejitas. Toma, aquí están las palomas, toma, aquí están los demás animales. Ese era el trabajo de ellos y ayudar a que esa persona que llegó diciendo, he pecado contra mi esposa y he pecado contra Dios, entonces el sacerdote levita le decía qué es lo que tenía que hacer para ser limpiado.
¿Y qué es lo que tenía que hacer para que Dios perdonara su pecado? Y es lo que hacemos hoy. Venimos a la iglesia, atendemos una reunión pastoral, recibimos una consejería para que nos digan cómo arreglo las broncas. Pero tenemos que tener cuidado de estar tan enamorados, de no estar tan enamorados que estamos descuidando la salud espiritual de la comunidad. Y el último punto es que la gracia de Dios nos da la mejor herencia. Y es lo que hemos dicho hoy todo el servicio. La mejor herencia es Dios mismo. Es interesante cómo los levitas pasaron de tener sus manos y su currículum y su reputación manchadas con la sangre de todo el pueblo que Leví mató, ahora tener las manos llenas de la presencia de Dios. Si yo fuera Leví y yo pudiera ver lo que Dios hizo 700 años después con mi familia, yo solo diría, qué bueno es Dios, cómo me limpió lo que yo había hecho. Yo no merecía que mi familia tuviera el privilegio de ser los responsables de la casa de Dios. Y hoy veo cómo la tribu que salió de mí, toda mi descendencia, se ha convertido en la tribu que sirve al Señor. Yo creo que para un papá, y Caro y yo lo hemos hablado, y siempre hemos dicho, nos importa poco que quiera estudiar Aurora. Lo único que queremos es que sirva al Señor. Y Leví, a pesar de ser un asesino, su descendencia recibió la promesa de Dios y tiene el privilegio de ser un siervo del Señor. Y lo digo con mucho orgullo y con mucha emoción. Y es que ser un siervo del Señor es el mejor negocio que existe. Decidir servir a Cristo es la mejor herencia que uno puede tener. Pueden preguntar a Gabriel que no hay éxito laboral que se compare con poder cantarle al Señor aquí adelante. No hay éxito laboral ni profesional que se compare con poderme parar aquí o en una llamada decirle a alguien, vea lo que dice la Biblia acerca de esta situación que usted está viviendo. La mayor bendición que puede recibir un corazón redimido por Jesucristo no son las posesiones materiales. La mayor herencia que Dios nos ha dado no es la cuenta bancaria, no es su casa, no es el título. Su porción más valiosa, su premio más valioso, su herencia más gigante es la herencia eterna que es Jesucristo. Por eso decía ahora Gabriel, me encantó que dice, Cristo es mi porción, decía esa canción. Y quiero pedirle a la banda si puede pasar, que la toquemos otra vez. Qué lindo decir banda y no solo chops. Vengan, vengan, chiquillos. Hoy aparte de tener este tiempo, vamos a hacer la Santa Cena y creo que podemos ir repartiendo los elementos, por favor, mientras voy cerrando el mensaje. Yo creo que el enemigo nos quiere a nosotros entretenidos y distraídos. Entretenidos y distraídos con tanta cosa, con tanto afán, con los negocios, con el dinero, con el trabajo, con las series, con las redes sociales, con todo eso, para que nos olvidemos de esta verdad que es la que debe predominar en nuestra vida. Mi mayor premio es seguir a Jesús. Mi mayor premio es ser de Jesús. Mi mayor premio, mi mayor recompensa es ser llamado un siervo de Jesucristo.
y que toda mi vida se trate de servir a Jesucristo. Hoy hemos visto en este texto, sí, cómo Leví, un hombre marcado por la violencia, bajo una maldición, fue transformado en portadores de la presencia de Dios. Y eso es por pura gracia. Gracias, mamá. Y es por pura gracia porque lo que hicieron los levitas simplemente fue disponerse. Cuando Moisés dijo, ¿quiénes están por el Señor? Los levitas dijeron, aquí estamos. Cuando el Señor dijo, hey, los levitas van a ser mi pueblo, el que yo voy a usar para ser sacerdotes, los levitas dijeron, aquí estamos. Cuando los levitas les dijeron, hey, ustedes no van a trabajar y no van a tener su tierra porque Dios es su heredad, los levitas dijeron, aquí estamos. Y no fueron rebeldes ante todas las cosas que dejaron ir por seguir siendo los siervos de Dios en medio del pueblo. Siglos después, apareció un hombre que en la cruz iba a ser el sumo sacerdote. Un hombre que vino a hacer lo mismo que los levitas hicieron. Vivir entre el pueblo, hacerse del pueblo, no tener unas aspiraciones profesionales, no tener un trabajo, no tener una casa, no tener una familia. Y tomar la maldición que nos correspondía a todos nosotros. El pecado que todos nosotros hemos cometido. La violencia que todos nosotros tenemos. Tomarla en sus hombros y recibir el castigo que nosotros teníamos que recibir. Y me encanta porque hay un texto que es primera de Pedro y dice que ahora en Cristo somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, con el fin de que anunciemos las buenas nuevas a todos. Es muy interesante porque el arrepentimiento de los levitas más la gracia de Dios les permitió ser ellos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Hoy nosotros tenemos esa posibilidad de que nuestro arrepentimiento y nuestra fe en Jesucristo, más la gracia de Dios en Jesucristo, en su sangre redentora, nos haga a cada uno de nosotros linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Entonces, el Señor nos mira en Cristo y ya no dice, ahí está don Julio el asesino, ahí está Douglas el asesino, ahí está doña Lidia la asesina, ahí está don Alberto el violento. No, él ve a Cristo y dice, ahí está Douglas, real sacerdocio, nación santa, linaje escogido. Ahí está Valeria, real sacerdocio, linaje escogido, nación santa. Ahí está cada uno de ustedes con un nuevo nombre, con un nuevo título, pero con un nuevo propósito. Ser de bendición para todos alrededor de usted. Yo quiero hoy recordarles o decirles si es la primera vez que lo escucha, pero el Señor solo quiere que usted se rinda y que entendamos que Él perdonó tu pasado, pero que también rediseñó tu futuro. Entonces, hoy tenemos la posibilidad de decir, Señor, perdona mi pasado, perdone a quien fui y rediseña mi futuro para vivirlo de acuerdo a tu propósito. Si usted ya
pidió perdón al Señor, se arrepintió, conoció al Señor, es salvo en Cristo Jesús, pero no está viviendo bajo el futuro que tenía Dios rediseñado para usted, pídale al Señor hoy: Señor, yo sé que ya he sido salvo, ya has perdonado mi pasado, pero mi vida está alejada de tus propósitos. A pesar de que yo tengo una misión como el levita, yo estoy huyendo de esa misión. Y yo no estoy siendo la sal y la luz del mundo en los lugares en donde me tienes disperso. Y si usted está totalmente encaminado, si usted dice: yo ya recibí al Señor, yo soy de Cristo, pero está sintiendo que es difícil cumplir el propósito, es difícil cumplir el llamado, es difícil en mi trabajo, es difícil en mi familia, es difícil con mis hijos, es difícil con mis amigos. Quisiera que fuera un poco más fácil. Bueno, Dios te ha puesto en ese lugar con un propósito y te equipa para cumplir el propósito en el lugar en el que estás. Usted ahí donde usted está, en la tribu de Manasés, o en la tribu de Rubén, o en la tribu de Gad, en la que le haya tocado, ahí usted es la presencia de Cristo, porque Cristo vive en usted y usted es templo del Espíritu Santo. Y ahí donde usted está, en esa clase universitaria, en ese trabajo, en esa oficina, en esa videollamada, en esa sesión, en esa junta, en esa cancha, en esa calle, en esa tienda, en esa lo que sea. Ahí está la presencia de Cristo, porque Cristo está en ustedes. Y ustedes han sido llamados a ser la sal y la luz del mundo, ahí donde Dios nos ha plantado. Dios no quiere que ustedes sean la sal y la luz del mundo en esta iglesia, ya que hay mucha sal y mucha luz. Allá afuera es donde no hay sal y donde no hay luz. Allá afuera es donde se necesita su sal y su luz. Allá afuera es donde está insípido y se necesita el sabor de Cristo conquistando tierras. Dios te ha plantado en un lugar. Él es tu recompensa. Y Él te equipa para tu propósito para el cual te ha llamado en ese lugar en donde estás. Quiero, antes de que cantemos esta canción, quiero terminar con dos cositas. La primera es que el texto termina diciendo, versículo 44 o 43, de esa manera el Señor dio a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y después el versículo 44 dice algo hermoso, porque dice: y el Señor les dio reposo en derredor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Ninguno de sus enemigos pudo hacerles frente. El Señor entregó a todos sus enemigos en sus manos. No faltó ni una palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todas se cumplieron. Hace bastante tiempo, cuando iniciamos esta serie, de hecho fue el segundo fin de semana de enero, yo prediqué un texto en Josué capítulo 2 que decía que la tribu de Manasés y la tribu de Rubén no iba a descansar hasta que todos tuvieran reposo, y que iban a ayudar a sus hermanos a que tuvieran reposo. ¿Y por qué decía esto el texto? Porque el texto decía: ya la tribu de Manasés y la tribu de Rubén y media tribu de la tribu de Gad, Rubén y media tribu de Manasés tenían su tierra. Ellos podían estar relajados, pero el resto de las tribus no tenían tierra. Y aún así ellos se movilizaron al otro lado del Jordán para ayudar a todos sus hermanos a conquistar la tierra. Y cuando yo prediqué esto, yo les hablé de que íbamos a hacer esta cajita. Y era la cajita de qué necesita mi hermano para tener reposo.
Y esa cajita se trata de una cajita en la que cada uno de nosotros puede escribir qué estoy necesitando en mi vida para tener reposo. Para algunos puede ser una cama, literalmente. Para otros puede ser un trabajo. Para otros puede ser, no sé, un negocio, una familia, un hijo que están esperando. O que algo pase con sus hijos y los tiene ansiosos y por eso aún no están en reposo. Pero cuando hicimos esto, lo hicimos con el propósito de ayudarnos unos a otros, de ser comunidad, así como la tribu lo fue para con ellos. Pero hoy lo quiero traer a colación porque el Señor prometió lo que había jurado. El Señor prometió darles reposo. Y el Señor se los dio. Y usó todos los medios, a la misma comunidad para hacerlo, formas milagrosas para hacerlo, cosas extraordinarias para hacerlo y cosas muy sencillas como decir, sí, tomen esta tierra. Entonces yo hoy quiero animarlos a que si hay algo que usted necesita para tener ese reposo, aproveche esto. Pero también quiero animarnos a nosotros como iglesia. Que estemos preguntando, ¿qué está llenando? ¿De qué se está llenando esta cajita? ¿Qué necesitan mis hermanos que tal vez yo puedo dar? ¿Qué necesitan mis hermanos que tal vez yo pueda ayudar? Porque el Señor me ha puesto a mí en esta iglesia para ser de bendición. El Señor me ha puesto en esta casa para bendecir a mis hermanos y bendecir a los no creyentes. Y bendecir a los que el Señor aún no ha alcanzado. Y lo último que quiero decir es que hoy celebramos la Santa Cena y lo que hacemos es recordar el pacto maravilloso de Cristo, porque al final quien mejor entendió que necesitaba a mi hermano es Dios. Y Dios dijo, yo entiendo que necesita mi pueblo. Llevan 4.500 años de conocerme y no la pegan. Ya sé que en sus propios medios no logran salvarse. Lo he demostrado con Abraham, lo he demostrado con Moisés, lo he demostrado con José, lo demostré con Josué, lo demostré con los jueces, lo demostré con los profetas, con los sacerdotes. En ellos no está la salvación. El reposo que ellos necesitan solo lo puedo dar yo, dijo Dios. Y ahí fue cuando Cristo vino a morir por nosotros y a darnos el descanso de la carga tan grande que tenemos nosotros de no cumplir, de ser pecadores, de vivir con una naturaleza pecaminosa. Pero esa culpa ha sido quitada, esa carga ha sido quitada, ese yugo ha sido quitado, porque la recompensa de Cristo Jesús ha sido dada en la cruz del Calvario. Y hoy celebramos que tenemos a Jesús. Y hoy yo quiero invitarlo a que si usted cree en esto, si usted cree en esto, si usted cree que Jesús es su Salvador, que Jesús es su Señor, que Jesús tiene un propósito para su vida, si usted cree que Jesús lo quiere lejos de la vida esclava que usted ha llevado y que le quiere dar una nueva vida en Él, limpiado por la sangre de Jesucristo, que participe de esta Santa Cena. Y si usted no lo cree, no participe. No se sienta obligado ni presionado a hacerlo si usted no cree en esto. Pero si usted cree y está convencido que Jesucristo vino a la tierra y entregó su cuerpo y dijo en una cena, este es mi pan, este pan representa mi cuerpo. Representa mi cuerpo que es entregado por ustedes. Y esta copa de vino representa mi sangre que ha sido derramada para el perdón de sus pecados. Si usted cree eso, lo invito a que hoy celebre. Celebre que Jesucristo reina, celebre que Jesucristo es su Dios, celebre que Él vive y celebre que Él le ha dado vida en abundancia y un propósito maravilloso que hoy empieza. Y que su vida no se trata de su herencia terrenal, sino que su herencia terrenal es un vehículo para lo que el Señor quiere que usted haga en su propósito. Les quiero dejarlos con esta canción mientras cada uno de ustedes individualmente, a su ritmo, conversa con el Señor y disfruta de la cena del Señor en comunidad que hoy podemos hacer.
Señor, muchas gracias porque estamos aquí delante de tu presencia, porque tu palabra nos edifica y nos conquista todos los días, Señor. Gracias, Jesucristo. Eres nuestra porción, reinas en nuestro corazón. Señor, hoy te entregamos, te entrego lo que soy, me rindo a ti, Señor. Te quiero pedir que tomes toda maldición, toda consecuencia de mis pecados, todo lo malo que yo he hecho, Señor, y lo transformes en bendiciones por tu gracia. Que lo transformes en un testimonio que dé gloria, en un testimonio que te exalte, en un testimonio que dé vida a los que están muertos, en un testimonio que bendiga a los que te necesitan, en un testimonio que traiga reposo a los que no te han encontrado, Señor Jesús. Transforma mi corazón para que no siga siendo el mismo, Señor. Transforma mi corazón para que comprenda que de verdad eres todo y que no necesitamos nada y que lo que nos has dado material es para el propósito que nos has diseñado, Señor. Señor, que hoy seamos los levitas de esta generación, que hoy seamos los levitas de esta comunidad, que hoy seamos los levitas de nuestras escuelas, que hoy seamos los levitas de nuestra universidad, que hoy seamos los levitas de nuestro trabajo, de nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros primos, que hoy seamos los levitas representantes del pueblo de Dios, que aunque vienen de un pasado de maldición, hoy por tu gracia trabajan para ser de bendición. Señor, bendice todo lo que hagamos para glorificarte como nos corresponde, Señor. Gracias porque hoy celebramos esta cena del Señor, recordando y conmemorando que reinas y que tienes la victoria, porque fuiste el sacrificio perfecto, justo, sin mancha alguna, que cargó con mi pecado y con la maldición del mundo, para que hoy el mundo sea liberado de toda culpa y de toda condenación, para recibir la herencia que ya tienes para nosotros, Señor. Somos herederos tuyos y somos adoptados por tu sangre, pagados por tu sangre. Y recibimos, Señor, esa bendición que ha venido de lo alto para cada uno de nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús.